de la Escuela de Construcción e Ingeniería, como parte del desafío NDTEC, del Núcleo de Desarrollo Tecnológico, tendremos este webinar denominado Comunicación Automotriz saliendo del cascarón del campus. Para ello nos acompaña Jorge Bamonde, quien es técnico en Payelec. Aparte de ser un desarrollador e integrador, es la cabeza detrás de las decisiones tecnológicas claves que impulsan los proyectos desde Arica hasta Punta Arenas. Con una sólida formación en ingeniería eléctrica y electrónica, ha orientado su desarrollo profesional para liderar junto a su equipo la ejecución exitosa de proyectos diversos en el ámbito industrial, que considera la integración de sistemas de eficiencia energética, energías renovables, el campo de hidrógeno verde, la industria 4.0, la electromovilidad y los sistemas de comunicación automotriz, entre otros. Así que dejo ahora a Jorge para que nos haga su presentación. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y por la invitación de ayer. Esta presentación es un resumen, está muy resumida, y lo que busca es hacer una visión general de los distintos campos de comunicación automotriz. La idea principal, más allá de comprender todo lo que vamos a mostrar, es que tengan tópicos para poder estudiar y que ustedes puedan seguir profundizando en los temas. Una de las cosas más difíciles para poder comenzar a estudiar un tema es manejar las palabras clave. Y nos vamos a enfocar en eso y entender un poquito las características de cada uno de los protocolos. Entonces, vamos a ver un poco de fundamentos, vamos a ver distintos buses y sistemas de comunicación automotriz, eh, partiendo un poco un resumen del clásico Canvas, hasta llegar a Ethernet y los desafíos que enfrenta este mundo de comunicación. Entonces, hay tres puntos que son importantes en la comunicación automotriz, que son la seguridad del sistema completo, la sostenibilidad, que es la eficiencia del sistema. Entonces todos andamos preocupados del combustible, de los gastos, de la duración de las baterías en el caso de los automóviles eléctricos, de la duración del combustible en el caso de los automóviles a combustión. Y conectividad, o sea, hoy día hay muchísimos vehículos, la gran mayoría tiene pantallas para poder conectarse con Internet o a través de Internet, ya sea por el celular o directamente por Wi-Fi. Y eso nos permite poder desde visualizar correos, mapas, etcétera. Entonces, cada vez existen más exigencias de comunicación dentro del vehículo, no solamente la parte de confort, sino que también los espejos, retrovisores, las cámaras, sensores de velocidad, una serie de otros elementos. Entonces, dentro de estos sistemas de comunicación, nosotros tenemos toda la parte, todo lo que es motores, sistemas de seguridad, los sistemas de confort, como estábamos hablando, todos los sistemas de navegación, información, advertencias, radio, video, telefonía, manos libres, etcétera. Entonces acá tenemos un resumen de muchos elementos que se encuentran en un sistema automotriz, que son desde válvulas, la red interna, aire acondicionado, ajustes de asiento, gestión de energía, auriculares, televisión, etcétera, cuadro de instrumentos, etcétera, que permiten al vehículo saber qué es lo que está pasando dentro del vehículo. ¿Por qué es tan importante manejar esta información? Es por un tema principalmente de seguridad. O sea, si tenemos una falla en el acelerador, si tenemos una falla en el sistema de freno, el vehículo tiene que comportarse de cierta forma. Por ejemplo, si tenemos falla en el sistema de acelerador, entonces el vehículo no va a poder acelerar hasta más allá de 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Por ejemplo, hasta que se corrija esa falla. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, hay un caso puntual, que es la disminución de distancia de frenado. ¿Por qué es tan importante disminuir la distancia de frenado en un vehículo? Es porque cuando ocurre una colisión o ocurre
alguien se cruza en la autopista y todo, mientras más rápido frene, más posibilidades tengo de evitar chocar, ¿ya? Además del reflejo propio de la persona, también el vehículo tiene que responder rápido. Entonces, hubo un objetivo de Continental que buscaba reducir el freno de 40 a 30 metros, con bloques funcionales, mejorar la eficiencia, etc. Entonces, de ahí empezó a generarse muchos sistemas complejos para poder gestionar los vehículos. Entonces, dentro de esto ya no era suficiente solo el pedal de freno, sino que aparece el ABS, ver lo que es la estabilidad del vehículo y hacer un frenado independiente por ruedas, reconocimiento con sensores de los peligros y adaptabilidad de la dirección, etcétera. Eso se logra a través de sistemas de comunicación. Otro caso, otro ejemplo donde la comunicación es importante es, por ejemplo, esto pasa en Alemania, que cuando un vehículo frena de forma que va conectado a GPS y frena de golpe, ¿ya? O frena rápidamente, y después viene otro vehículo y frena rápidamente, entonces se genera una señal de advertencia, ¿ya? Que se anticipa a todos los usuarios para que disminuya la velocidad. Hoy día ya esto se ha desarrollado bastante y hay otras aplicaciones que realizan lo mismo. Nosotros lo podemos ver con aplicaciones tan comunes como Google Maps, que ustedes pueden ver cómo aparecen los atachamientos y aparecen otros problemas que hay en las carreteras. Otro ejemplo, por ejemplo, todos los que son sistemas de sensores, donde nosotros tenemos sensores que ayudan a evitar colisiones, que monitorean el sector del vehículo, utilizan radar, utilizan sistemas de gestión de video, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema en un sistema de comunicación? Es la cantidad de señales. Entonces, cuando nosotros queremos adquirir tantas señales dentro de un vehículo, ya tenemos que implementar un sistema y por eso aparece Canvas. Entonces, mientras más señales, son más cables. Y eso es totalmente inviable pensando en la cantidad de elementos que encontramos en un vehículo. Entonces, un sistema de comunicación simplifica la cantidad de cables de forma dramática. Y bueno, el BusCAN, la gracia es que permite realizar intercambio de información entre múltiples dispositivos dentro del vehículo, ¿ya? Y a modo de ejemplo, un vehículo tiene más de 11.000 componentes electrónicos y para esos 11.000 la cantidad de cables son del orden de los 2.000, un poco más con 61 unidades de control conectadas, estamos hablando de las EQ, y con buses ópticos y con otros tipos de señales que se transmiten permanentemente dentro del vehículo. Entonces, una de las ventajas de los sistemas de bus, de transmisión de datos en bus, es que se reducen de forma muy, muy, muy dramática la cantidad de líneas de conexión. Hay mucha conectividad sin tener que estar metiendo cables adicionales. Se complejiza bastante el control, entonces eso es muy bueno cuando tenemos que integrar muchos elementos y se elimina, por ejemplo, errores en conversión de datos, entre otros elementos. Entonces, para eso vamos a ver un poco de historia y los buses de datos ya están hace casi 40 años, ¿no? Un poco más de 40 años, funcionando en los vehículos, no solo en vehículos, también a nivel industrial. Hay algunas aplicaciones del Buscan, pero ya en la medida que nos hemos ido acercando a la fecha que tenemos actualmente, la cantidad de datos y los sistemas de confort han aumentado bastante. Entonces, si bien la velocidad nos ayuda a hacer un vehículo más seguro, también han existido otros requerimientos de los clientes de vehículos.
Entonces, ¿dónde podemos aplicar estos buses? En sistemas multimedia, en distintos subsistemas, sistemas de diagnóstico, toda la parte de transmisión es súper importante, la electrónica de carrocería y lo principal son los sistemas críticos de seguridad. O sea, si tenemos un problema en el motor, el vehículo inmediatamente nos avisa con una luz, ya de forma muy simple, no nos da un código, nada, nos da una luz y después uno escanea el vehículo y puede obtener exactamente qué es lo que está fallando. Entonces, dentro de las áreas funcionales, nosotros tenemos distintas clases. Está la clase A, B, C, la clase de seguridad y la clase multimedia. Y cada una de estas clases tiene una velocidad distinta. Entonces, de forma inmediata, uno puede empezar a pensar que mientras más velocidad, más importante es el sistema. ¿Ya? Porque necesitamos saber cuando falla un sensor, cuando falla un elemento en el vehículo, necesitamos saber de forma lo más inmediata posible que tiene una falla, porque eso reduce de forma drástica los riesgos de esa falla y toma acciones mucho más rápido. Entonces, si se fijan acá, el Canvas, ¿ya? Que está entre el clase B y el clase C. El Canvas está dentro de los que diríamos en la zona central, y de ahí tenemos FlexRail y Most. Vamos a ver otros buses igual, pero estos son como los más clásicos. Entonces en Canvas, la gracia que tiene es que genera una línea de datos. Ese fue el principal cambio que se produce en la comunicación de datos en el área automotriz. Se basa en dos cables que van trenzados. Uno es el de alta velocidad, el CAN-HIGH, y el otro es el de baja velocidad, el CAN-LOW. CAN-HIGH lleva los datos más relevantes, el CAN-LOW los que son menos relevantes. Entonces, dentro de un sistema CAN-BUS tenemos tres puntos importantes, que al menos tienen que ver dos estaciones CAN, que son las que generan transmisión y recepción. Tenemos que tener la línea de bus de dos cables que están entrelazados y las resistencias terminales. Esa es la base. Y dentro de este sistema se transmiten unos protocolos de datos que son bastante complejos cuando uno los ve la primera vez. Pero cuando uno empieza a hacer la revisión punto a punto, bueno, al final se transforma todo eso en códigos numéricos que son códigos que indican una falla, ¿ya? O que indican un dato de velocidad, distintos tipos de información dentro del vehículo. Eh, para realizar la comunicación se genera un bit que activa la comunicación y después de eso aparece un identificador que indica hacia dónde va y de ahí viene todo el resto de información hasta el término del paquete de datos. Dentro del sistema CAN, existen, nosotros vamos a dividir dos tipos de fallas, principalmente las fallas de ausencia de señal y fallas de que la señal no es posible leer. Para la ausencia de señal tenemos cosas muy fáciles de detectar, que son cortes de líneas de bus, cortocircuitos, modelos de cuando meten una que no es apropiado, fallas de la unidad de control. Si bien suena muy simple encontrarlo dentro de un vehículo, dentro del ramal, no es tan fácil. Y problemas ya que tienen que ver con otros elementos externos como interferencia electromagnética, cambios de valores de resistencia por algún daño, un golpe o algo de ese tipo, o fallas de software, entre otros elementos, como que se dañe un sensor. Hay que pensar que hay vehículos que llevan 20 años funcionando y los componentes como sensores normalmente tienen fallas por un tema mecánico y eso puede ocurrir. Cuando me refiero a un tema mecánico, estamos hablando de que los sensores, por sobrecalentamiento del lugar donde están puestos o por vibraciones, se pueden soltar o se pueden desoltar. Esa es la principal falla que ocurre en un sistema electrónico. Entonces vamos a pasar al primer bus, que es distinto del CAN estándar. Entonces el CAN FD
realiza un cambio respecto al Canvas, porque Canvas tiene una trama que es específica, con una duración específica. El CanFD tiene una trama, la trama estamos hablando del paquete de información, o sea, que lleva el dato de velocidad de un punto a otro, ya, ese paquete es adaptable. Entonces, la gracia de esto es que los paquetes más cortos, ¿ya? O sea, que son con menos información, llegan y son leídos un poco más rápido que los paquetes, que un paquete de CAN corriente. Entonces, la gracia es que ya el ancho de banda puede aumentar si los paquetes son más cortos y con menos información, y además se pueden realizar otras tareas en paralelo. Paralelo se pueden aumentar también los datos hasta llegar a un dato más grande, pero siempre y cuando sea necesario. Esa es la gracia. Entonces, la gracia es que aquí tenemos distintas velocidades y distintas longitudes, entonces puede cambiar, uno puede aumentar la velocidad de transmisión nuevamente, y eso va a ser según lo que se necesite para la aplicación puntual. Entonces, acá tenemos dos casos y dos ejemplos donde tenemos una transferencia de datos con CanFD con un caso, y el otro que es con más información, por lo tanto es más extendido. Problemas de esto son equivalentes al caso anterior: corte de líneas de bus, cortocircuitos en línea, también tenemos los problemas con problemas de capacitancia, fallas de programa, fallas de software, entre otros. El bus Lean. Entonces, cuando hablamos del bus Lean, estamos hablando de un bus clase A, de una velocidad muy, muy, muy baja, ¿ya? Entonces, podemos entender esta clase de buses es una clase de buses para elementos que no son prioritarios en un sistema automotriz, ¿ya? Por lo tanto, no tienen relación con algún sistema de seguridad. Entonces, el bus Lean, la característica que tiene es que se conecta, por ejemplo, a puertas, espejos, sensor centralizado, porque eso no requiere una velocidad tan rápida, ¿ya? De respuesta. Eh, lo que es aire acondicionado, limpiadores, sensores de lluvia, algunos motores del sensor de lluvia, por ejemplo, pero no el motor mismo de combustión, el techo, etcétera. Entonces aquí hay una gran diferencia respecto al otro, y la gracia es que al ser de menor velocidad, los equipos de control son mucho más baratos. Ese es el punto principal, y por eso se crea un sistema de comunicación con un sistema de control con un sistema de control nuevo, porque lo que se busca es también bajar costos de elementos que no requieren una velocidad tan alta. Entonces, la característica principal es que el bus Lean tiene una unidad maestra y máximo hasta 16 unidades de control esclavas. Estas unidades están conectadas o en bus o en estrella, ¿ya? Como uno a uno o con múltiples puntos de ellos. Y esta unidad maestra va conectada al Canvas, o sea, es una extensión del Canvas, pero de baja velocidad. Obviamente la unidad maestra se mete en la línea de forma normal. Entonces, las funciones que tiene cada una, las unidades maestras, hacen la transferencia de la velocidad, hace la comunicación y la traducción entre el bus CAN y el bus LIN, realiza el diagnóstico de los elementos que están adentro, y realiza la activación de las unidades clave. Y las unidades clave lo que hacen es siguen las instrucciones, mantienen una sincronización, pero la sincronización está dada por la unidad maestra, y ejecutan o responden a las instrucciones que se les da. Entonces, eh, tienen un punto que es súper, súper interesante, que el sistema de bus Lean, ¿ya? Es un sistema que está aislado del bus CAN a través de la unidad maestra. Entonces, si uno quiere meterse como a programar
un vehículo a través de alguna unidad externa, por ejemplo, uno tiene acceso al, a, a los espejos retrovisores. Desde afuera, uno puede ver y puede conectarse, puede tener acceso al vehículo. Tiene la barrera de entrada, que es el bus link, y de ahí tiene que meterse a una unidad maestra, y eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, quedan totalmente aislados y se pueden poner todo esto en el cuerpo exterior del vehículo. Y la gracia del bus link, además, es que evita, o, por ejemplo, meterse a través del vehículo para abrir la cerradura del vehículo, que está todo conectado. Entonces, dentro del bus lean también tenemos problemas como cortes de línea, alimentación o fallas. Y aquí hay un tema, un punto que es importante, que es una falla en el maestro me bota todo el sistema de esclavos que tengo. ¿Ya? Entonces, eso también es una debilidad. Y también se puede ver afectado por interferencias electromagnéticas o por problemas de software, etc. El bus MOST es un bus óptico. Entonces ya estamos hablando de, cuando es un bus óptico, es un sistema de muy alta velocidad y de largo alcance. Por ejemplo, cuando ustedes prenden una linterna de lejos, uno puede observar el dato. Cuando tiramos un cable, en la misma distancia se produce una caída de tensión, se pierde el dato porque a través del cable existe una resistencia, ¿ya? Existe una resistencia, esa resistencia me impide transmitir un dato tan lejos como un dato óptico. Y me permite una velocidad bastante grande. Entonces, el bus óptico MOST viene de hubo tres buses ópticos que estuvieron compitiendo, y al final el que logró quedarse con el puesto como mayoritariamente es el MOST. Se usa principalmente en vehículos de alta gama y tiene un enfoque en este caso principalmente para entretenimiento, ¿ya? Usa fibra óptica. Usa fibra óptica, entonces la gracia es que no se ve afectado por el electromagnetismo, por ondas electromagnéticas. Y tiene una velocidad de transmisión muy, muy, muy alta. Eh, y los problemas que tiene es que no tiene muchas líneas de desarrollo, entonces todavía no están estandarizados. Y bueno, usa una estructura de anillo, ya que eso también es una ventaja y una desventaja. Entonces, el problema de una estructura de anillo es que cuando se corta en algún punto el anillo, se pierde toda la línea de comunicación en esa dirección. ¿Ya? Y lo otro es que tienen una unidad maestra que es la que hace la gestión de red. ¿Ya? Entonces, un corte hace botar toda la red. Entonces, dentro de los buses, nosotros, si bien tenemos multimedia, podría ser usado, uno pensaría, para lo que es seguridad, pero principalmente multimedia, es el bus que tiene mayor velocidad dentro de estos grupos como más estándar. Y acá podemos ver nuevamente la división, pero este está un poco más extendido que el cuadro que vimos antes, entonces podemos ver el CAN low acá y el CAN high, que es el usado para diagnóstico, que es como el punto más importante en el vehículo, ¿ya? Por la seguridad del vehículo. Entonces, para entender un poco las características, las señales ópticas funcionan como una señal de código Morse, son pulsos, y este genera una transmisión binaria directa, ¿ya? Y la gracia es que esto, bueno, al usar una luz que va a través de un medio, que es una fibra, este dato llega de forma muy, muy rápida y con poca pérdida. Entonces, para entender un poco, si nosotros usamos un láser a través de un espejo, ¿ya? O de un prisma, o a través de se llama, en este caso del vídeo, que me permite llegar a un ángulo de reflexión.
Entonces podemos transmitir este haz de luz por distancias muy largas usando la reflexión que vemos acá. ¿Ya? En la fibra óptica tiene algunas características adicionales que ayudan a mejorar todo el proceso de reflexión, pero la gracia es esa. El tema es que ustedes pueden curvarlo, pero ya hay niveles de curva en las que ya se pierde la señal. Entonces, dentro de la fibra óptica, nosotros tenemos una parte que es aislamiento propia de la fibra, la capa de laca y una cubierta. Ya viene muy protegida, porque un daño en la fibra impide la transmisión del dato. ¿Ya? Entonces, usa el efecto de reflexión interna para poder hacer la transmisión de información. El sistema de fibra óptica, que es el BusMOS, tiene algunos problemas. Por ejemplo, si ustedes curvan mucho la fibra, se pierde información. Si se dobla y se dobla mucho y después se vuelve a extender, se puede quebrar el conductor, que el conductor es una fibra de vidrio. Eh, Hay problemas cuando uno aplasta el conductor, entonces cuando uno aprieta mucho la fibra óptica usando amarracables o otros elementos como alicates cuando quieren tirar la fibra, por ejemplo, a diferencia de un cable eléctrico, daña también la fibra y eso daña las comunicaciones. Se pueden producir estiramientos de la fibra por tracción al tirar la fibra. Y otros problemas que tiene es cuando uno no trabaja de forma limpia los conectores, se pueden ver, se pueden ensuciar y eso impide o sea, genera atenuación. La atenuación estamos hablando de pérdida de información en estos equipos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos esquemas donde muestran un daño en el revestimiento de la fibra, aquí suciedad o cuando rayan la fibra, cuando la curvan demasiado y cuando se produce aplastamiento, eso me genera atenuación en la fibra óptica, por lo tanto me daña el sistema de comunicación de uso. FlexRay, el bus FlexRay. Acá este también tiene una tasa de transmisión de datos muy alta, del orden de los 10 megabits. Eh, Tiene la opción de redundancia, que eso es súper importante. Entonces, cuando tenemos datos muy importantes que transmitir, como datos de estado del motor o de algún sensor dentro del motor, eh, cuando usamos redundancia, aseguramos que aunque se produzca un daño en una de las líneas, la otra comunica. Entonces, las dos comunican al mismo tiempo en redundancia. Bueno, tienen bases de tiempo sincronizados, tienen un clúster que es de FlexRay y admite distintos tipos de topología, distintos métodos de conexión de elementos. Y al ser redundante o al hacer una instalación redundante, permite disminuir de forma muy dramática la tasa de falla. Entonces, de aquí tenemos algunos objetivos técnicos que habían cuando se creó este bus, que era aumentar la velocidad, tener canales de comunicación redundantes, garantizar la transmisión de datos o de mensajes. Cuando hablamos de un mensaje, estamos hablando de un dato de algún estado, de algún elemento o de alguna acción. Tenemos la comunicación cuando se requiere, ¿ya? O sea, continua o eventualmente. Y tiene sistema multimaestro, ¿ya? Puede tener sistema multimaestro entre otros puntos. Entonces, ese era uno, y el otro punto es que con FlexRay existe licencia libre para uso, ¿ya? Es protocolo estándar. Entonces, dentro del área automotriz, uno de los problemas es que no existe mucha estandarización, a diferencia de vehículos pesados, que sí está mucho más estandarizado. Entonces, esto lo que busca también es estandarización. Y hay varios socios de fabricantes que son socios que han trabajado para generar esta estandarización y tiene aseguramiento de calidad, entre otros puntos. Y aquí vemos muy brevemente cómo se produce el control
y la transmisión de datos entre un sistema con FlexRay. Entonces acá el ciclo de comunicación, donde tenemos la trama que vimos antes, una trama, esta trama es mucho más compleja, pero también es más rápida. Entonces puede transmitir más información en un tiempo menor, pero debido al medio en el que se transmite y la tecnología en la que se transmite. RFID. RFID ha tomado bastante importancia dentro de los sistemas de comunicación. Aquí ya pasamos a un sistema que estamos hablando de un sistema inalámbrico, donde la gracia es que podemos lograr algunas cosas como acceso sin usar una llave, ¿ya? O sea, solo ustedes llegan al vehículo, aprietan un botón y lo abren. Hay otros sistemas donde se acercan y se abre el vehículo. El cierre sin llave, o sea, ustedes se alejan y el vehículo se cierra. El bloqueo electrónico cuando la persona que anda con el elemento RFID está lejos del vehículo, controles de presión de neumático, etcétera. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es encendido de un motor usando sistema RFID. Hay algunos vehículos que tienen RFID usando llave igual, pero es para detectar que la llave es la original, por ejemplo, que no usen una llave como copiada. Y hay algunas cosas que son interesantes, por ejemplo, el detector de presión de ruedas, que eso se puede adquirir desde China, ya, o sea, el sistema de RFID se puede adquirir desde China y se puede instalar en cualquier vehículo. Son de este tipo de sensores, ya. Yo lo instalé en un vehículo del año 2013 que no tiene sensores de ruedas. Ustedes conectan estos sensores directamente, conectan un sistema de adquisición USB y pueden ver el estado de todas sus ruedas, desde de cada una de forma independiente, con la presión, etcétera, gracias a este protocolo de comunicación. Y Ethernet, que este es el último que vamos a ver. Entonces, Ethernet ya también entra como en el grupo de los más rápidos, eh, sobre FlexRay, sobre ScanHigh, ya, pero sigue siendo para información. El tema es que Ethernet tiene algunos problemas, como por ejemplo el acceso de seguridad no autorizado. Igual hay cosas que se hacen como se ponen firewalls y todo para evitar que acceda gente, pero tiene ese problema. Hoy día con el tema de la ciberseguridad ya ha aumentado mucho el miedo a las comunicaciones inalámbricas con los vehículos. Bueno, muchos de ustedes ya han visto que uno puede usar una llave y puede leer lo que está transmitiendo la llave desde más lejos y después se meten a los vehículos y ingresan sin forzar nada del vehículo, solo por usar un lector de señales inalámbricas. Entonces, para poder acceder a través de Ethernet, tienen una serie de sistemas de cortafuegos, de firewall, para realizar el diagnóstico y bueno, para poder acceder al vehículo, tiene un sistema que permite solamente una lista de equipos con códigos que pueden acceder para hacer diagnóstico. La gracia es que a nivel de sistemas de confort es muy potente. Entonces, si comparamos FlexRay con Ethernet, por ejemplo, Ethernet es mucho más potente para lo que es TI. Por ejemplo, ver datos escuchar música usando sistemas inalámbricos, conectar sistemas de información, etcétera. Lo otro, Ethernet está orientado más a eventos. El otro punto es que, por ejemplo, Ethernet puede mezclar control automático con comunicación, pero todavía no se usa fuertemente, pero sí. Y FlexRay está más orientado a la parte de seguridad. Y si pensamos en eso, FlexRay es mucho mejor que Ethernet, ya, a pesar de que está súper desarrollado, por un tema de seguridad.
¿ya? Pero se pueden usar perfectamente ambos sistemas en un vehículo, de hecho se usa. Entonces, en resumen, nosotros hicimos una visión que va mucho más allá del Canvas en este rato. eh, Pudimos ver distintas velocidades de transmisión de datos, distintos protocolos. Pudimos ver que, bueno, hay algunos protocolos que si bien pueden ser muy rápidos, no son tan seguros y por eso no se usan en un nivel de diagnóstico. Eh, y principalmente el objetivo de esta charla era poder darles una visión general con palabras clave para que ustedes puedan profundizar alguno de estos tópicos. Ahora, si hay alguna pregunta o requieren más información, don Manuel tiene mis datos y ustedes pueden realizar las preguntas directamente y podemos desarrollar algunos de estos temas sin problema. Hay muchísima información que manejamos acá en la empresa porque aparte implementamos sistemas, no solamente esto, implementamos muchos sistemas que usan tecnología, que es la que está saliendo hoy y los últimos años. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Viendo si alguien tiene que hacer alguna pregunta, sabemos que en sí el tema es bastante técnico, por eso en realidad la invitación fue para los estudiantes, docentes del área. Entonces, ahí como lo están colocando en el chat, esto va a quedar grabado. Así que si alguien quiere ver algo, quiere o profundizar en algún tema, lo puede volver a ver. Y por otro lado, también, como dice Jorge, si alguien quiere algún contacto con él para hacer alguna consulta más técnica, más avanzada, también no hay problema que se contacten a través de los jefes de escuela respectivos y le damos la información nosotros que ustedes necesiten. Así que no sé si alguien tiene alguna. Mira, ahí hay una pregunta, dice, ¿el FlexRay aún puede mejorar sus tasas de transferencia? Pregunta Jorge. Sí, o sea, Cristian Salazar. sí, en este rato está, o sea, el objetivo era lo que es para la presentación, que son 10 megas. Mira. FlexRay se desarrolló con un objetivo puntual, que era ese, llegar a 10 megabits, 10 megabits. ¿Ya? O sea, ese era el objetivo. Si bien se podría mejorar, pero siempre cuando nosotros buscamos mejorar velocidades, aumentan los costos. Entonces, al comienzo estábamos viendo, por ejemplo, que se creó un bus, que era el Limbus, que el objetivo era bajar costos. Entonces, nosotros no podemos meter todo en altas velocidades. ¿Ya? Eso es por un tema de costo. O sea, siempre cuando pensamos en desarrollo, lo que nosotros buscamos es bajar, aumentar la seguridad y bajar costos. No sé si se entiende. Entonces, no es el objetivo aumentarlo. Y hay otra pregunta, dice, bueno, hay varias preguntas que están preguntando por el tema de la grabación de esto. Esto queda grabado, así que podemos hacerlo a través, yo igual en todo caso voy a verlo con el administrador, cómo hacérselo llegar ahí a los estudiantes esta grabación para que ustedes lo puedan ver. Pero todos hagan la solicitud a través de sus respectivos jefes de escuela, eso porque veo varias consultas con respecto a eso. Ahora, preguntas más técnicas, preguntan, ¿existe algún conector o línea en donde se pueda integrar algún sistema en desarrollo con la comunicación interna de un vehículo? Está el OBD2, ese es como el conector donde uno puede meterse al vehículo, que es estándar. ¿Ya? El OBD2 es el estándar. Ahora, si uno quiere meterse como por ejemplo con Ethernet, hay unos adaptadores que pasan de Ethernet a OBD2. ¿Ya? Pero el Ahora, estándar es OBD2. ya, pregunta. Bueno, no, ahí Jonathan nos agradece la exposición. Pregunta, ¿hay marcas de vehículos que trabajan específicamente con un bus en específico, un bus CAN en específico? A ver, van por gama en realidad.
Ya el CAN base es como el estándar para todas las marcas, pero por ejemplo el MOST se ve mucho en vehículos alemanes, que era, no me acuerdo si era Audi o BMW, uno de esos que usa MOST. Y hay códigos de conectores y todo que se ven que son específicos. De hecho, a nosotros nos tocó una vez comprar, cotizar sistemas de conexión a vehículos automotrices con BMW. Y se demoraron bastante en cotizar, porque no es normal trabajar con, o sea, gente que pregunta por eso. Ya existe otra pregunta de Arturo Farfán. Nos saluda, si bien es cierto, dice, se habló de un cortafuegos que protegería el sistema, ¿qué tan factible es el hackeo del sistema y cuánto podría afectar al vehículo, al automóvil? O sea, hoy día uno puede modificar los vehículos. Y si ustedes se meten en AliExpress, no es para que saquen mucha idea, pero si ustedes se meten en AliExpress, ustedes pueden encontrar algunos sistemas que ustedes los conectan y pueden cambiar la configuración del vehículo, los límites de funcionamiento. Entonces, hoy día es súper factible meterse directamente con el conector OBD2 para hacer modificaciones. Por sistemas inalámbricos, no, todavía no es posible. Ya porque está separado del vehículo mismo. Pero por el conector OBD2 ustedes pueden modificar parámetros como, por ejemplo, los límites de revoluciones, todo eso. Ya, Jorge, bueno, aquí te vamos a hacer algunas preguntas. Aquí nosotros tenemos, bueno, tratamos de invitar al universo de estudiantes y docentes de ciertas carreras. Entonces hay algunas preguntas que son bien técnicas, porque, por ejemplo, las carreras de ingeniería, de mecánica automotriz, trabajan con este tema de diagnóstico electrónico, así que es más Ujú. entendible. Pero, por ejemplo, las carreras de maquinaria pesada, por ejemplo, si bien es cierto, también tenemos un diagnóstico, tú lo nombraste ahí, que son más estandarizados, no es tan profundo el tema, pero sí es muy bueno que los estudiantes lo conozcan. ¿Listo? Por eso aquí te voy a hacer algunas preguntas que como te digo, que son menos complejas. Eh, Pregunta Freddy, cuando se habla de electrónica, ¿a qué se refiere que un sistema es multiplexado? Ya, el multiplexado es que van distintos datos a través de dos, o sea, de dos o más conectores. Miren, voy a abrir acá para que se vea en una imagen que puede ser mucho más fácil. Que una de las situaciones que yo me acuerdo, la primera vez que vimos sistemas multiplexados, eh, cuando se hablaba de multiplexado, yo sé del área electrónica, ¿ya? Cuando se hablaba de multiplexado, el multiplexado lo que uno hace es toma muchas señales y las mete todos esos paquetes de datos los mete en un bus, ¿ya? Las mete en un bus y va seleccionando qué sale y qué entra. A ver, vamos a abrir esto. Aprovechando, te hago otra pregunta de Mm, Roberto Suárez. ¿Eso lo puede hacer a través de un escáner? Esa es la pregunta, simple. ¿Cómo? Debe ser el diagnóstico. Es que O sea, sí, el diagnóstico se hace con un escáner. Ya, el diagnóstico se hace con un escáner y lo que uno recibe es un mensaje que es el código de falla o código de error. Ahora, hay marcas que usan un tipo de escáner. O sea, por ejemplo, si ustedes compran un escáner, no sé, un Launch, no necesariamente van a poder leer las fallas del vehículo. Ya, yo tengo un Suzuki y en mi Suzuki yo no puedo leer las fallas, por ejemplo, con un escáner Launch. Depende de la gama del escáner, todo. ¿Ya? Jorge, ¿vas a mostrar algo nomás o pasamos a la siguiente pregunta? Porque la No, pregunta pasemos era a la del... siguiente y por último la podemos desarrollar un poco más, pero cuando hablamos de sistemas multiplexados es cuando se toman datos y se meten en una línea con un bus de información. Ya, sí, gracias. Lo que pasa es que aquí viene una pregunta más del área de maquinaria pesada, de vehículos pesados. Dice Michel Andrés, buenas tardes, dice, acerca de los sensores de presión para neumáticos, a ser instalados en un tractor o maquinaria que cuente con autopiloto guiado por GPS,
¿tendríamos algún tipo de interferencia? Muchas gracias. Yo la verdad no he instalado en tractores, no he hecho pruebas. Hay que ver si el tractor tiene RFID. Si no tiene RFID, es muy poco probable que tengan problemas. Lo he instalado en vehículos y de verdad es extremadamente fácil. O sea, ustedes toman la rueda, desmontan la rueda, cambian la válvula por la válvula que viene de fábrica, que es TPMS. Ya, miren, no sé si se ve ahí en la... Ahí estás poniendo claro, ahí ¿Sí? pusiste una página ahí. Ya, ustedes lo buscan por TPMS. Ya lo buscan por TPMS, les van a aparecer sensores que son de este tipo y unos que van sobrepuestos, que van sobre la válvula. Yo recomiendo comprar el que se meta dentro de la llanta. Entonces ustedes compran el sensor, lo insertan y con un USB se conectan a la radio del vehículo. Y ahí aparece toda la información. Aparece la presión, la temperatura, les alerta cuando se genera una falla y esto es independiente del vehículo, pero lo que sí tienen que tener es una radio multimedia. Y la radio multimedia igual la pueden comprar y hay compatibles con vehículos del año 2010, incluso de antes. ¿Ya? Y así queda el sensor. Igual a eso. ¿Ya? Entonces, un vehículo que no tenga este tipo de tecnología, ustedes la pueden incorporar. Y es súper, súper bueno para la seguridad del sistema, es súper bueno. Ya, Jorge, muchas gracias. Bueno, aquí, bueno, Michel te agradece la respuesta. Bueno, parece ya no hay más consultas, como te decía. Eh, ¿Y cuánto se llama? Tenemos diferentes niveles. Yo quiero agradecerle a los docentes también que están presentes acá, a los jefes de escuela también que nos están ayudando a participar ahí con los estudiantes. Y a los estudiantes en sí, como les estaba comentando delante, es un tema altamente técnico, con conocimiento de los diferentes niveles que tengan ustedes en sus respectivas carreras, pero es un tema bastante importante para que ustedes lo puedan comprender, pueden interiorizarse más, los que están interesados, así que solicitar más información si lo requieren, porque esto también les va a ayudar a usted en su campo laboral. Así que, pues, tal como dicen ahí en el chat, Pablo también, un docente nuestro ahí de Bellavista, muchas gracias Jorge por haber participado, por ser parte aquí del grupo de expositores que vamos a tener nosotros en este desafío NDTech que tenemos nosotros con nuestros programas de extensión. Así que muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Jorge. Hasta otra oportunidad. Sabemos que tu Bien, ámbito intelectual nos tributa mucho a muchas áreas, así que vamos a tener bien. ahí en otra participación. Agradecerte. Súper, bueno, cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre esto, quedan las puertas abiertas, se pueden comunicar con los jefes de carrera, con don Manuel, y les recomiendo que saquen una captura de pantalla de esto porque les va a permitir partir investigaciones, que eso es súper, súper nutritivo para el desarrollo de ustedes como profesionales, ¿ya? Eso, muchísimas